la dicha como cada noche de poder hacer este programa, entrar en su casa y compartir en algunos casos, en muchos casos, la cena. Y en otros la merienda, porque la diferencia horaria, por ejemplo, con Guatemala es de 3 horas, entonces son las 6 de la tarde allí. Y a veces nos escriben y bueno, la idea es unificar a todos. No, por eso no hablamos mucho de cena, porque a los que están en la parte técnica dicen no hable de cena porque nos agarra hambre a esta altura. La primera cosa que quiero decirles es una palabra de fraternidad, de amistad, de condolencia a un periodista muy conocido que estuvo en el primer programa de este ciclo 2024, Paulino Rodríguez, por el fallecimiento de su padre. Me escribió y lo honró. Yo terminé queriendo a ese hombre por lo que Paulino decía de él. 91 años, sentado, charlando con su hijo y falleció. Así mi cariño a Paulino en esta noche. La segunda cosa es lo que le dije ayer, que quiero promocionarlo durante esta semana. El próximo lunes a las 19 horas, lunes 3, a las 19 horas, en el Palacio Libertad, así se llama el auditorio, ese complejo educativo, complejo cultural, que se construyó en lo que muchos años atrás era el Correo Central, Avenida Leandro Alem y Corrientes. Allí va a haber un concierto solidario, va a estar el Coro Polifónico Nacional Evangélico y la Camerata Paz. Y va a haber embajadores, va a haber gobernadores, va a haber funcionarios. Y me han preguntado después de mi anuncio de ayer qué hay que llevar. No hay que llevar nada. No es un concierto, porque cualquier cosa que pueda llevar es muy complicado hacerlo llegar a los lugares donde están sufriendo. Brasil, la ciudad de Porto Alegre, es una de las que más está sufriendo, no la única. Es tan fuerte lo que está sucediendo. El otro día los futbolistas de todas las nacionalidades hicieron un partido homenaje, un partido solidario para juntar fondos para esta crisis. También esto está sucediendo en nuestra tierra, en la Argentina y aún también en Uruguay. No se habla de eso, se habla de que el presidente viajó a San Francisco, se habla del cambio de gabinete, se habla del resultado de Roland Garros, pero esto está sucediendo hoy. Otro día charlamos por qué. Así que invito a todos los que vivan en la zona de Capital o el Gran Buenos Aires que tengan ganas de ser parte de este concierto solidario, de este movimiento que intenta juntar fuerzas para ver de qué manera luego todos podamos ayudar. El próximo lunes 3 a las 19 horas en el Palacio Libertad. Mi invitado en esta noche es alguien al que no lo conocemos visualmente, pero sí hemos escuchado su voz muchísimas veces, porque ha doblado esos personajes de dibujos animados, de historietas, de cómics en la radiofonía argentina. Así que va a ser un privilegio no solamente estar con él, sino que él nos haga recordar algunos personajes que fueron tan famosos. Su nombre es... Me resulta hasta difícil decirlo, porque para mí es una persona mayor, debe tener la misma edad que yo, y me cuesta decirle Pelusa, pero es Pelusa Suero. Pelusa, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, fantástico. ¿Cómo fue que empezó tu carrera como locutor, como... ¿Se llama doblador, doblista? Doblajista, pero en realidad, claro, no hay un nombre especial, porque de alguna manera, yo he hecho un montón de oficios dentro de lo que se puede hacer con la garganta, de ser locutor, pero inicié la cosa como cantante. Mira.
porque claro, mi madre era pianista, mi tía era pianista, mi tía estaba vinculada con el ambiente artístico profesional, a pesar de que ella no era profesional, pero tocaba como una profesional el piano, y entonces a mi casa venían los buenos pianistas y los buenos músicos, y yo, pegadito, chiquito, ¿no? Pegadito al piano, prestaba atención, y cuando llegaron mis 10, 12 años, formé un dúo, que después se convirtió en un trío, que después se convirtió en un cuarteto, que llegó a ser un quinteto, pero cuando se convirtió en un cuarteto, ingresó Picho Ciamarella. Picho Ciamarella, hijo de don Rodolfo Ciamarella, autor de muchísimos tangos que cantó Gardel, y aparte el primer jinglero argentino. ¿Así? Con lo cual, cuando... Estamos hablando del padre, ¿no? Estamos hablando del padre. Sí. O sea, el ingreso de Picho Ciamarella hizo que nosotros nos vinculáramos con el padre, que era famoso y que ya trabajaba, era un profesional de la música popular, y el primer jinglero. Y entonces nos metió a grabar jingles. Y a mis 14 años empezó mi trabajo profesional, que me lo pagaban como a un profesional, entre ganar una guita que no te podés imaginar. Qué bueno. Pero lo importante es que me metí en un estudio de grabación y empecé a trabajar con esos micrófonos grandotes que había, y empecé a interesarme por toda la cuestión de grabación, que para mí era una cosa absolutamente nueva. Y les pedí permiso para presenciar grabaciones. Y les caí simpático y me dijeron, ok, vení, qué sé yo, danos una mano. Y bueno, la cuestión es que... ¿En qué estudio? Me mataste. Austral. Mira. Ya no existe más el estudio. Bueno, la cuestión es que en aquel momento eran estudios pequeños, no eran estudios profesionales que respondiesen a sellos grabadores. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Grababan en cinta abierta? Al principio se grababa en alambre. ¿En alambre? Perdón, al principio se grababa en forma directa, a disco, un disco virgen, sí, que la púa iba... haciendo el surco. Claro, sacándole las rebarbas. Sí. Sí. Eso era en aquel momento. Después de ahí... Eso es, déjame que te diga, eso es década del 40. Claro. ¿Por qué? 45, espera, un momento, yo nací en 1938. Ajá. Ya a mis 10 años, el 48. Claro. Y el 51, 52, ya tomé contacto con el mundo profesional. Sí, no sé por qué mi padre tenía un programa en Radio Antártida, los sábados. Y en una época lo hacía en vivo. Claro. Creo que estaba en la calle Córdoba, esto no importa. Pero después lo empezó a grabar. ¿En alambre? No. Ah, no, ya en cinta. En unos discos de cinta. Sí, claro. Así de grande, porque el programa duraba media hora. Sí, señor. Y me arrepiento, en polvo y ceniza, no haber conservado uno. Con mi hermano, Benito, más grande que yo, había tantos, poníamos tubos de iluminación, ¿te acordás los tubos? Ahora, tenían una característica esos discos grandotes. Sí, y lo usábamos para romper los tubos, y se rompieron todos. Claro, pero tenía ¿Cómo amaría tener uno de esos? Una característica especial. Empezaban desde el centro, sí, iban a la periferia, al revés de los discos de musicales. La periferia, claro. Qué bárbaro. Después vino, y sorprendente, la cinta abierta. No, previa fue el alambre. ¿Previo el alambre? Previo fue el alambre, porque en realidad la grabación magnética se inventó con el alambre, pero tenía un inconveniente: el alambre se giraba y entonces la calidad, o sea, la cabeza de grabación grababa sobre la superficie que tocaba, sí, pero al girarse, sí, modificaba los agudos y los graves, con lo cual el sonido era así, después terminaba siendo una cosa que no se sabía por qué era que terminaba, ¿te das cuenta? Qué bárbaro. Me encanta porque yo entré en ese mundo de la radio acompañando a mi papá y viendo
los radioteatros de Alberto Migré. Alberto Migré se crió en el barrio de Villaluro. La madre era la odontóloga de la familia de mi papá, y entonces se conocían, se saludaban, y ver en Radio Excelsior todas las cortinas, todo con disco. Claro, claro. Con disco, no había cinta magnética. Bueno, es que la cinta magnética fue una solución que duró muchísimos años. Sí, exacto, sí. Al principio era de papel. Me estás haciendo acordar de cosas ojo, que yo las viví. Al principio era de papel. Sí. Y por lo tanto, cuando la rebobinaban muy fuerte, se cortaba y había que pegotearla. Sí. Pero la ventaja brutal de la cinta era que se podía cortar y empalmar. Por lo tanto, uno podía hacer toma 1, toma 2 o toma 3 de ciertos pasajes, y después se compaginaba la mejor toma. Sí, sí, la edición. Cosa que después fue normal. Ya en los discos de pasta, como los discos que se grababan en los estudios de grabación. Claro, en los discos de pasta no se podía compaginar. No. Había que ensayar. Yo pertenezco a la generación que antes de grabar tenía que ensayar brutalmente, porque si te equivocabas tenían que tirar el disco al diablo. Claro, sí. Entonces, qué bárbaro. Ahora, ¿cuál fue el primer jingle por el que ganaste mucho dinero? Lo han hecho muchas veces, pero te puedo garantizar que no me acuerdo, porque de golpe yo desemboqué en un mundo que no conocía, que era el mundo de la publicidad, y en aquellos años ocurre también, ya cuando ya tenía mis 18, 19 años, surgen los canales 9, 11 y 13, más allá del canal 7. Sí. O sea que yo empecé, por supuesto, con cosas que se pasaban por radio o por Canal 7 a lo sumo, pero cuando surge la competencia de los 4 canales, ahí la publicidad cobró una importancia muy, muy, muy grande, por el hecho de que se podían mostrar cosas que se vendían y demás, y la publicidad creció de una manera brutal. Y entonces ahí fue que yo, es decir, en ese transcurso yo trabajaba en distintas cosas. Entre ellos canté en la revista Dislocada. Mirá. La revista Dislocada era un programa cómico. Claro, yo cuando hablo de la revista Dislocada supongo que todo el mundo sabe que era la revista Dislocada. Yo sé. Claro. Bueno, el que la dirigía era Delfor Amaranto Di Cassolo, se llamaba. Delfor, claro, sí, claro. Pero era un programa de los domingos a mediodía, sí, que iba antes de la comida de las familias, sí, y por lo tanto paraba los almuerzos hasta que terminara la revista Dislocada. En la revista Dislocada, el año que yo entré, en 1958, yo ya tenía una práctica brutal de laburo. Entré cantando con la orquesta de Santos Lipesker. Para la gente de hoy, decir que un programa de radio, porque era Radio Splendid, tuviera una orquesta propia, es una cosa muy rara. Pero Santos Lipesker tenía una orquesta de 10 músicos de primer nivel, y yo era el cantante de esa orquesta junto con otra señora que era la señora de Delfor. Mira. Y entonces ahí conocí la comicidad radial, me hice amigo del Gordo Porcel, me hice amigo de todos los cómicos, y empecé a hacer mis cositas. Con lo cual, es decir, esa necesidad de ensayar qué es lo que uno puede hacer. Uh-huh. Y entonces, bueno, por un lado era músico, por el otro lado era cantante, por el otro lado empecé a hacer voces de dibujos animados, y por el otro lado era publicitario, porque grababa jingles. Y un buen día, cuando surgen los canales, empecé a producir jingles. Y por lo tanto, para hacer los bocetos, necesitaba cantar, hacer el dibujo animado, las voces de dibujo animado, todo, hasta venderlo. Así que fíjate. Bueno, aquí estamos. Qué bárbaro, porque a los jóvenes, la mayoría de los que están en la técnica no sabe de qué estamos hablando. Los que se criaron con el celular en la mano no tienen la menor idea. De todas maneras, en YouTube están
esos jingles publicitarios. Si su piloto no es agua mar, no es impermeable, lo quiero asegurar. Sí, señor. Su piloto es impermeable, si es piloto, agua mar. Claro que sí. Eran todas publicidades cantadas, ¿no? Voy a dar el teléfono para que aquellos memoriosos recuerden y le pidan a mí, no sé cómo decirle Pelusa, me da vergüenza. Me da vergüenza. Decime Pelusa, que ha sido mi nombre artístico de toda la vida. Claro, a los 14, a los 13 me decían Pelusa sin ningún problema. A los 85 te cuesta trabajo decirme Pelusa. Pero sigo siendo Pelusa Suero. 11-2777-0000 para la audiencia de Argentina y para aquellos que son de otros países que también recibían esta música y estos programas, porque Argentina en la década del 40, del 50, del 60, que ya hasta del 70, fue líder en cuestión de cine y películas y revistas. La gente esperaba el Villiquen en Perú, claro. En México. Entonces, para la audiencia de Latinoamérica, más 549-122-777-0000. Bueno, dice que ayudamos mucho con nuestro programa, Dios los bendiga. Vi a todo el equipo cuando estaba su hija, dice, muy parecida a usted. No le diga eso, no. Ceci de Floresta, mi hija me reemplaza a veces, lo hace muy bien. Pero ya el mundo cambió y de golpe hoy, por ejemplo, una profesión como la de traductor, los traductores prácticamente están perdiendo el trabajo. Claro, porque la inteligencia artificial. Exactamente, sí, ¿no? Se puede componer canciones con la inteligencia artificial, pero en tu época, cuando eras joven, era todo a pulmón. Claro, sí, había que hacerlo personalmente. Sí, dijiste Santos Líspez, que yo no veía tanto. El edificio de Radio Splendid estaba en esa época en Uruguay al 1300. Sí, señor. Después fue Radio Belgrano, cuando yo estuve a la noche, era eso. Yo iba más a Maipú 555, estaba Radio El Mundo, y ahí el director de la orquesta era Lucio Milena. Maravilloso músico. Así que me hace volver a aquella época. Te destapé el cerebro. Sí, hermosísima. Bueno, ¿y cuándo fue que empezaste a doblar? Bueno, en principio, ya te digo, el tema de haber empezado a hacer voces de dibujos animados y el principio de ser productor de jingles hizo que para vender los jingles yo necesitaba mostrar. Y por lo tanto, que no se me había ocurrido a mí, pero yo hacía las voces y las locuciones y todo ese tipo de cosas. Así que fue una explosión. ¿Por qué? Porque por otra parte había una empresa que se llamaba Lowe, que era la empresa que tenía los cortos de los avisos o el noticiero previo a las películas de cine. En los cines. Si vos en Jujuy querías verlo a Perón hablando o caminando, tenías que ir al cine, porque Perón, no sé si habrá ido alguna vez a Jujuy, supongo que sí, pero para verlo tenías que estar a 5 cuadras para verlo. En cambio, el cine informaba. Y era un noticiero que había antes de la película principal. Exactamente, y ese noticiero se bancaba con los avisos que se producían localmente, o sea que el comercio local mandaba a hacer avisos a Lowe y los avisos se pasaban en el cine. No había otra, la televisión todavía no funcionaba de esa manera y menos localmente. Y menos localmente. La cuestión es que yo de buenas a primeras me vinculo con Lowe y yo empiezo a trabajar para todo el país. En sociedad con un amigo, Miguel Lubet, que después fue el director musical e integrante y pianista de los Guaguancó.
Y empezamos a producir, pero ya masivamente, era una cosa de loco. Trabajamos sábado, domingo, lunes, a las 2 de la mañana, a la hora que fuere. Teníamos un trabajo enorme. No nos imaginamos que toda una empresa gigantesca tuviese la capacidad de vender tanto como yo teníamos que producir. Y teníamos que producir las pruebas para que después las compraran. Y todas las pruebas tratábamos de no gastar en la prueba, y por lo tanto la hacíamos entre él y yo en la medida de lo posible. Llamábamos un baterista y demás, pero Miguel tocaba el piano, el contrabajo, la guitarra, yo cantaba, tocaba instrumentinos. Pero ya en esa época, Pelusa, podían editar, es decir, él podía tocar el piano, después poner el bajo encima. Porque se podía hacer playback. Sí. Gracias a los grabadores de cinta podíamos hacer el principio de la cosa con piano, batería y guitarra, y después le íbamos agregando cosas. Y guardábamos lo que se llama el playback, o sea, la parte que contiene nada más que el apoyo musical. Claro, sí. ¿Por qué? Porque si no vendíamos la canción que habíamos hecho para ese playback, cambiábamos la letra y cantábamos el playback, que ya no nos costaba nada, ni siquiera el tiempo de grabarlo, y volvíamos a cantar y vendíamos. Y éramos una máquina. Éramos una máquina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, me hace retroceder, ¿no? Primero lo del cine, ¿no? De ver el noticiero. Y claro, había publicidad. Pero ahora vos me multiplicás lo que yo sabía, porque me hacían publicidad de algo de la capital, porque estaban dando en la capital, pero lo que me decís que se hacía publicidades para cada ciudad del interior. Claro, absolutamente. O sea, cada ciudad tenía, a través de Loewe, la posibilidad de que las fuerzas vivas, el comercio vivo de cada lugar, pudiese publicitar sus servicios. Y entonces se hacían pequeños cortos que había que ponerle locución, que había que ponerle... Es decir, había que tener una creatividad. Uno de mis siguientes socios fue Carlos Ceretti, que era el redactor jefe de Loewe. Entonces, los jingles los escribía, es decir, entraban por Loewe, pero ahí nomás ya los escribíamos con Ceretti, y Ceretti tenía una tara. Si me escucha me mata. Tenía una tara. Recibía el pedido para uno y se le ocurrían 10. Y de entrada nosotros grabábamos los 10. Cuando llegaba el momento de presentarlo, el cliente decía, pero esta idea es muy buena, póngamela acá. Y esta idea también es muy buena. Y me hacía un refrito de novela que perdía el swing del comercial. Al punto tal que yo le dije, Ceretti, haceme una letra para ganar y otra para perder. Y si me hacía las 10, yo agarraba y decía, esta va para ganar, esta va para perder, las demás van al tacho. Qué bárbaro. ¿Te acuerdas de alguna a ver? Bueno, lo que pasa es que, a los 85 años que tengo, la memoria es medio frágil. Yo me empecé a acordar cuando te empecé a hablar de don Rodolfo Llamarela, de jingles que él grababa. A ver. ¿No? Y de golpe, es decir, era un tipo muy particular, era un tipo muy despierto. Y entonces, me acuerdo que un cliente le dijo, mire, yo quiero un jingle, pero póngame la marca y póngame la marca. ¿Cómo no? Entonces era un aceite que se llamaba Manzanares, un aceite de cocina Manzanares. Y el jingle era así: Manzanares, pum pum, Manzanares, pum pum, el aceite que reina en los hogares. Manzanares, 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 Manzanares. Y el locutor decía, Manzanares. Le hizo caso. Y lo vendió. Claro. ¿Qué te parece? Lo vendió. Sí. Cuando levante el tubo y a usted le digan hola, conteste enseguidita, me he visto en lo de Arola. ¿Qué premios más valiosos podrá usted recibir? Me he visto en lo de Arola, es lo que tiene que decir. Me he visto en lo de Arola, donde la gente viene sola. Antigüedad, hoy en día no funcionaría. No. Había uno que era
Casa Muñoz, donde un peso vale 2. Claro. Y había uno una sastrería que te daban 2 pantalones, pero no me acuerdo cuál era. Braudo, la casa de 2 pantalones. Sí, bueno, qué sé yo hice tantos que no puedo recordar. Ahora, ¿en YouTube los encontrás? Algunos sí, muchas cosas que yo grabé encontré y cuando tienen imagen las guardo, porque a veces he dado charlas sí, con esas cosas. Pero, qué sé yo, hace un ratito que no me... no es que no me preocupen, es como que ya lo hice. Sí, ya lo hice, sí. Sí. Así que bueno. Sí, me pasa a mí que la gente me dice, ay, el programa tal, y yo ya lo hice, si no me llama ir a buscarlo. Claro, no, inclusive la memoria tiene un tope. Sí. O sea, tenés que descartar alguna para poder volver a estar adelante. O sea, yo me acuerdo de las cosas así que se destacaron, ¿no? Por ejemplo, un día... Le estoy contando a Ceretti, que escribía, estábamos charlando y le contaba que yo a mis 10 años más o menos habían entrado en la época de Perón los taxis Mercedes, mejor dicho, la Mercedes-Benz se instaló en la Argentina y por lo tanto los taxis fueron Mercedes-Benz. Y claro, los pibes no conocíamos lo que eran los motores diésel, porque recién en ese momento empezaron a surgir motores diésel pequeños, porque los motores diésel eran de locomotoras o de barcos o cosas de ese estilo, pero el motor pequeño posible en un auto no existía. Y le habían metido a los taxis el motor diésel. Ahora, ¿cuál era la característica particular que tenía? El motor diésel en ese momento era muy difícil de arrancar, porque era un motor duro, se comía la batería en los arranques. Y entonces, en los veranos estos tórridos de Buenos Aires... Tuve un rastrojero. doy fe de esa dificultad. En los veranos tórridos, los taximetreros, que se morían de calor, paraban en las esquinas o al medio de la calle, en el medio de la vereda, abrían el capó para ventear un poco, pero quedaba el motor andando para no tener que volver. Y veníamos los pibes y lo mirábamos. Yo le contaba a Ceretti, le decía, ¿sabe cómo sonaba? Sonaba así. Y me mira Ceretti. Me dice, ¿vos podés hablar? Claro que puedo hablar, ¿cómo no voy a poder hablar? Decí Bardal. Bardal. Vamos, nos metimos en el estudio de grabación y me empezó a tirar motivaciones. ¿Cómo eran los tanques de Rommel en el desierto con la arena entre medio de las orugas diciendo Bardal? Hicimos un disco con un montón de ese tipo de ideas. Fuimos a Bardal, Bardal lo compró y hasta el día de hoy se sigue utilizando mi voz cuando digo Bardal. Eso sí que perdurar en el tiempo. Claro, pero esto es moderno porque bueno, es actual. Es actual. Porque sigue. Te voy a decir una cosa. Bardal vendía, Bardal vendía pique y potencia. Pero cuando la nafta se puso cara, vender pique y potencia significaba tener mayor gasto. Por lo tanto, la gente de Bardal dijo, no lo podemos usar. Y lo dejaron de usar. Cayeron las ventas de Bardal. Ojo, Bardal tiene un montón de productos. Sí. Pero cayeron las ventas de Bardal. Y a los 2 o 3 años me llamaron y me dijeron, Pelusa, lo vamos a usar. Bueno, macanudo, pusimos de acuerdo cómo me pagaban y lo siguieron usando hasta el día de hoy. Y ya creo que no lo sacan por cábala. Sí. Qué bárbaro. Bueno, ahora vamos a empezar a entrar al mundo de los dibujos animados en particular. En particular, ¿no? Las letras de los dibujos animados las hacían los libretistas. Bueno, en realidad vos vas a hablar de García Ferré. De mi trabajo con García Ferré, donde yo hice la tira, primero Anteojito y Antifaz,
que no hice nada del otro mundo, pero ahí fue donde García Ferré me vio haciendo variantes, porque los que hablaban importantemente o decían cosas importantes dentro de la tira eran Anteojito y su tío Antifaz. Sí. Anteojito era una niña, una chica, y Antifaz era un locutor peruano que en este momento no me puedo acordar, y por ahí mi mujer que anda por ahí me puede hacer acordar, pero muy famoso y muy macanudo, muy amigo. Bueno, la cuestión es que me piden a mí que yo metiera ciertas vocecitas distintas, improvisadamente en las distintas presentaciones de Anteojito y Antifaz, que Anteojito y Antifaz era un jingle ómnibus donde entraban marcas que no podían estar únicas en la televisión. Entonces era un jingle ómnibus donde había distintas marcas. Y en cada distinta marca García Ferré hacía personajes que representaban a la marca, y yo hacía las voces de esos personajes. Él me vio hacer un montón de personajes, y un día que él se cansó de que los publicitarios le cambiaran la letra de la publicidad 5 minutos antes de empezar a trabajar, cosa que tenía que cambiar toda la planificación de su laburo, dijo: no trabajo más para la publicidad, e inventó la tira de Hijitus, donde ya era entretenimiento puro. Y en Hijitus me pidió Larguirucho, Pucho, Serrucho y el profesor Neurus. Claro. Vamos a ir poniendo, bueno, que haga Larguirucho. A ver. No, el problema con Larguirucho es que tiene la voz muy finita, y yo soy un tipo que tengo la voz gorda, ¿te das cuenta? Y aparte era medio tarumba. Ahora, tengo una suerte, cada vez que yo empiezo con Larguirucho, me taro y me convierto en Larguirucho. Entonces digo cualquier estupidez. ¿Y el otro que está ahí al lado, quién era? No, ese era Hijitus. Ese era Hijitus, que yo no hacía la voz de Hijitus. Ah, ok. Es decir, prácticamente en la tira de Hijitus trabajábamos 2 personas, yo y Néstor D'Alessandro, que era a su vez el guionista de la tira. Que él también hacía un montón de voces y un montón de personajes. Yo en esta tira hice 16 personajes. Larguirucho, Pucho. A ver, Pucho, ahí está. Pucho, ¿dónde está? No, ese es ahí está. Pucho, ahí está Pucho. Entonces, resulta que Pucho, tengo para cada personaje, hay una historia. Claro, previamente a hacer el personaje, creábamos el personaje. Entonces, García Ferré no me podía decir cómo era la voz, yo tenía que inventarla. Y entonces me daba pautas, me decía: bueno, Larguirucho es un hombreador de bolsas del Abasto. Cuando me dijo el Abasto, yo automáticamente pensé en Gardel, porque Gardel había vivido en el Abasto. Claro. Y entonces le puse una voz agardelada, ¿te das cuenta? A una voz que hablaba de la misma manera que hablaban los argentinos en aquel momento, mucho más aceleradamente, ¿te diste cuenta? Qué bueno. Y el profesor Neurus, por ejemplo. Claro, a ver. El profesor Neurus, claro, la filosofía de la tira era el bien contra el mal, cosa que pasó mucho en los dibujos animados. Siempre había persecuciones y demás. En este caso, el profesor Neurus era la maldad. Pero yo empecé a pensar que la maldad tenía que ser la maldad quintesenciada, la supermaldad, pero a su vez la maldad tenía que fracasar, porque el que tenía que ganar era Hijitus. Por lo tanto, hice un personaje que era terrible. Le voy a reventar el micrófono al técnico, va a tener que bajar el volumen, ¿te das cuenta? Porque aparte tenía una risa maléfica. Muy... Y bueno, qué bien me está saliendo esto, vos sabés. Capaz que te contratan para hacer otra tira. No, lo que pasa es que yo hace tiempo que ya no hago estas cosas. Claro. Yo ya estoy en un poco guardado, ¿viste? Claro, bueno. Así que no... Pero bueno, como me entusiasmo, me sale... Porque quien te hizo invitar trabajó con García Ferrer, y entonces parece que vos sos un personaje muy
icónico en todo este trabajo, ¿no? Bueno, claro, es decir, lo que pasa es que me he dedicado toda la vida. Claro. Y aparte hay una cosa fundamental. Los dibujos animados no son una cosa continua. Es decir, en la publicidad, por ejemplo, aparecen de cuando en cuando. Entonces, mayormente no hay especialistas en voces de dibujos animados. Hay muchos dibujantes, hay mucha gente capacitada para hacer la parte gráfica del dibujo, pero el tema de las voces es un tema que en general se improvisa. Y en la improvisación es muy difícil encontrar una persona que tenga variabilidad y por otra parte que, es decir, si se pone el acento nada más que en el color de la voz, vos podés poner la voz finita. Yo puedo hablar con la voz finita, ¿viste? Y podemos hablar toda la tarde. O te puedo poner la voz grave, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el jeite de hablar con la voz grave solamente? Entonces, la vis cómica, o mejor dicho, la garganta, es una herramienta. Sí. Yo te doy a vos un formón y te digo, haceme una talla. No. Si no sabes usar un formón, lo que te lastimás y rompes toda la madera. O sea, hay que aprender a trabajar con la garganta para poder recién realizar algo que la mente tiene que crear. Entonces, mi gran preocupación no era la garganta, no sigue siendo la garganta. Mi gran preocupación es crear el personaje y hacer que el personaje sea irrepetible, o mejor dicho, que no tenga ningún antecedente previo. Claro, en el caso de Pucho, Gardel tenía que ver, entonces le puse un agardelado, ¿viste? Que lo tomé de Gardel. Pero en general, es decir, el profesor Neurus no se pareció nunca a ningún previo personaje. Yo no imité a nadie. Muchas veces me presentaban Pelusa Suero y el imitador. Yo no imitaba a nadie. Era una especie de creador de voces. Saludos desde la Cruz, Corrientes. Don Pelusa es un ícono muy importante de todo esto, Mauricio nos dice. Ah, mira. Gracias, Pelusa, por tantos momentos gratos que nos has regalado a través de tus creaciones. Desde Montegrande, Daniel. Ajá, bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ahora, sigamos con los personajes, porque no me quiero... A ver, pongan otra foto, así, Pelusa... Bueno, un momento. Hay una cosa que sí te tengo que pedir. Mi garganta tiene sus limitaciones. Es decir, los personajes utilizan mi garganta de una manera máxima. Vos fíjate lo que es el profesor Neurus. Si yo me pongo a hablar todo el tiempo de esta manera, quedo disfónico. Claro. Con lo cual algunos personajes... Ojo, me pasa... Es decir, el búho de la bruja Cachabacha... Bueno, también tenemos que darnos cuenta de que muchas voces, la gran diferencia estaba en que al ser la imagen muy distinta, disimulaba el hecho que pudiera salir de la misma garganta. Con lo cual, durante muchos años yo nunca dije que yo era el que hacía todas las voces, para que no me jorobaran, hasta que una vez en Clarín me hicieron una página central en el adendum del domingo y me deschavaron. Yo trabajaba para 3 o 4 bancos cambiando las voces. Y no ¿Bancos? Digo banco por decirte, ojo, yo hice más de 6.000 comerciales en la televisión, no solo estos dibujos animados. En realidad los dibujos animados es lo que se recuerda y lo que se aplaude. Pero mi gran trabajo era ser locutor común y silvestre y hacer un montón de comerciales televisivos. Yo trabajaba para 2 o 3 o 4 bancos cambiando las voces y por lo tanto no se daban cuenta, y yo ganaba 4 veces. Claro. Y no me convenía que se supiera que era el mismo. Claro. Pero me deschavaron los de Clarín y ahí tuve que empezar a elegir los clientes. ¿Este personaje lo hiciste? Claro, era un personaje inglés, pero no me acuerdo los textos que decía. Era inglés, entonces pronunciaba con esta dificultad o con esta manera de decir las cosas, pero qué pena que todos los personajes tenían
todos los personajes, los voy a hablar en mi tono, tenían algo que los diferenciara. Sí. ¿No es cierto? Es decir, Larguirucho decía, "Mira, más fuerte que no te escucho". Neurus decía, "Cállate, retonto". Y bueno, cada personaje tenía su frase. No me puedo acordar particularmente del profesor o del director del museo. Pucho le decía era muy alcahuete, era muy chupamedias. Le decía al profesor Neurus, porque claro, Pucho dependía del profesor Neurus. Larguirucho, Pucho y Serrucho eran la banda que le ayudaba a Neurus a ser eficiente contra Hijitus, que Hijitus no necesitaba ninguna compañía. Y Hijitus, que era la bondad, era eficiente por sí mismo. Pero Neurus, para ser eficiente, cosa que nunca lo logró, tenía que tener acompañantes, Larguirucho, Pucho y Serrucho. Ahora, cuando grababas a uno, después grababas al otro. Buena pregunta. Porque dialogaban entre ellos. No, el diálogo se armaba por compaginación. Ajá. Yo nunca supe qué pasaba en la tira de Hijitus. ¿Por qué? Porque ya me venía el guión de todo lo que decía Larguirucho, todo lo que decía Pucho, todo lo que decía el profesor Neuro, todo lo que decía el director del museo, todo lo que decía el comisario Trulalá, que era correntino. Entonces los correntinos hablamos distinto, entonces camine para allá, lo voy a hacer repinporote en el calabozo. Esa era una de las frasecitas, ¿viste? Que se conocía, que... Bueno, la cuestión... Ahí está, qué bueno que tienen todo el material ustedes. Y bueno, te esperábamos. Bueno, pero entonces yo grababa todos los bocadillos y lo hacía toma 1, toma 2 y toma 3. El que estaba siempre al lado mío era Néstor de Alessandro, que era el autor del texto. Y yo, es decir, cada texto podía ser dicho de una manera o de otra. Yo me imaginaba maneras de decir. Si no la pegaba, si no decía las cosas en el sentido que debían ser dichas, Néstor me decía, no, pará, hay que decirlo de tal manera. Entonces hacíamos otras 3 grabaciones y con una velocidad de novela producíamos todo, después se compaginaba y se armaba el título, el diálogo con la compaginación, lo cual casi te diría que era mágico. Pero claro, la magia la daba la profesionalidad que teníamos, ¿no? O sea, estábamos muy cancheros. Claro, son muchos años. Qué genial conocer a la voz de Bardal, dice Mabel de Esquel, que nos está viendo. Ahora, internacionalmente, ¿te convocaron alguna vez? Sí, por supuesto. Yo grabé muchísimas cosas. Espérate, estoy tratando de acordarme. Lo que pasa es que tengo un montón de marcas que he trabajado, que se grababan acá y se pasaban por toda Latinoamérica, con lo cual me pagaban una tarifa por cada país, porque el que regulaba todo esto era la Asociación de Actores. Ajá. Y entonces la Asociación de Actores tenía una tarifa muy generosa para la publicidad y yo cobraba, es decir, hay veces que me pasaban de largo, pero siempre había alguno que me dice, vos sabés que estuve en el Perú y escuché, qué sé yo, con Chile hice un montón de veces. Inclusive ocurrió que en Chile, no voy a decir agencia ni voy a decir quién fue, me decían que lo hacían ellos y pasaban lo mío, cosa que yo finalmente ponía de manifiesto y me peleaba, digamos, ¿no? Pero claro, anécdota de la cosa, por supuesto, ¿por qué no trabajar con los Estados Unidos, donde el tema publicitario es superlativo? Y me fui a los Estados Unidos, pero me encontré con una dificultad. Por razones gremiales, nadie puede hacer 2 personajes en un trabajo, en una tira. Yo tenía acá la ventaja de hacer muchos personajes en la tira de Hijitus. Allá no es posible. Allá se podía hacer un personaje. Ahora, podía trabajar en diversas tiras haciendo distintos personajes. Pero ya dividirme de esa manera, máxime que no tenía ningún prestigio en los Estados Unidos, por más que algunas relaciones tenía, no me fue posible. Pero siempre usando el español. Siempre usando el español, no, y si yo no hablo inglés, pero pronuncio bien el inglés, y aparte la publicidad siempre no supera los 30 segundos, con lo cual yo me aprendía, me corregían y punto.
O sea que yo he grabado cosas en otros idiomas, no me pidas que me acuerde, pero claro, me agarrás de sorpresa con tanta pregunta. ¿Qué sé yo? No, porque, digamos, la Argentina produjo cómics o historietas como sí, claro, la del Arguirucho, pero quien descolló en esto fue Estados Unidos, ¿no? Con Walt Disney. No, lo que pasa es que dibujantes argentinos buenísimos, muy entrenados, entre ellos, ojo, García Ferré tenía 55 dibujantes para hacer lo que hacía. Con lo cual, imagínate la práctica que tenían todos, es decir, eran tipos muy, muy versátiles y aparte de muy buen puño, al punto tal que la creatividad gráfica de García Ferré era inferior a la calidad gráfica de sus dibujantes. Y como era un tipo práctico y era un tipo muy, muy particular, sus personajes los daba a mejorar a sus dibujantes y por lo tanto la calidad de lo que hizo fue mejorada por todo el staff. Pero era un grupo de 50 personas. Sí, en principio los principales no serían más de 10. Los demás, ojo, en el dibujo animado hay muchas instancias, por lo menos en el dibujo animado clásico, ¿no es cierto? Donde todo se hacía a pincel y todo se hacía a lápiz y no se hacía por computadora en aquel entonces. Cuando surge la computadora, que facilitó muchas cosas, también hizo que los personajes se modificaran para hacerlos más rápido, porque más rápido es más barato. Así que saludos y abrazos para todos. Bendiciones desde Corrientes. Buenísimo el invitado. Me acuerdo de la frase del Arguirucho: habla más fuerte que no te escucho. Bla más fuerte era. Bla más fuerte que no te escucho. Claro, esos eran frases que hacía Néstor de Alessandro. Estamos viendo el programa. Felicitaciones al invitado. Habré visto todos esos dibujos con mis hijos, Olga nos dice esto. Y sí, los que tenemos cierta edad, recordamos la televisión blanco y negro. Cuando llegó el color después del 78, claro, el sonido no cambió gran cosa, pero el trabajo de los dibujantes me imagino que se complicó. Fundamentalmente los grandes aportes vinieron por la competencia de los canales 7, 9, 11 y 13 y posteriormente el 2. Sí, el 2 apareció en el 66. Mira vos, claro, cuando fue el Mundial de Inglaterra. Qué hermoso el invitado, todos los recuerdos de la infancia que trae Laura de Lomas de Zamora. Sí. Ahora, ¿en qué momento, ya vamos a hacer un poco de historia más general, en qué momento decayó el trabajo? Bueno, en principio el trabajo no era un trabajo continuo. El trabajo, es decir, yo tenía campañas de invierno, campañas de verano. Las campañas de invierno me llevaban 3 meses y las campañas de verano 2 meses, 2 meses y medio. Todo lo demás era parate. Que por supuesto yo me iba a pescar a Villa Langostura. Bueno, me pasaba 2 meses de vacaciones porque durante las temporadas ganaba suficiente dinero como para darme el gusto. Sí. Pero por otra parte, los altibajos de la economía y de la política hacían que de golpe hubiera años buenos, años malos. Es decir, en la mitad del año hay que pasar el invierno. Chau, se acabó la publicidad y se acabó. Es decir, pasaban ese tipo de cosas. Ahora, en tu trabajo de locutor, ¿nunca fuiste oficial o tener un turno permanente en una radio? No, porque me súper especialicé dentro de la publicidad. Y hay una cosa muy particular. El hecho que yo me llame Pelusa Suero, vos no sabías. Entonces, ¿por qué? Porque nunca es decir, mi trabajo fue muy anónimo. Siempre, como lo que te conté de los 4 bancos. Sí. A mí me convenía que no se dijera quién era, porque de alguna manera yo intervenía en trabajos que competían entre sí,
pero no servía que las voces fueran hechas por la misma persona. Y yo cambiaba las voces y por lo tanto la cosa funcionaba. Claro. Y yo, Musarela, ¿viste? ¿Qué personaje de hijito sería ese que dice Musarela? No sé, el Musarela ya es un porteñismo. Sí. No, a ver, le tenemos que decir a la gente de Latinoamérica, es una manera de decir callarse la boca. Musa. Es decir, creo que en italiano. Sí, debe ser italiano. Es decir, musa es un sí. Una broma, o no sé cómo llamarlo. Sí, es un modismo. Un modismo, sí. Musarela. Vos sabés que al verse este programa en toda Latinoamérica, a veces me escriben, dijeron tal cosa, pero no, ¿qué quisieron decir? Y claro, para nosotros... Claro, lo que pasa es que nosotros gozamos de un idioma paralelo. Yo supongo que en todos los países hay alguna forma de idioma paralelo. Absolutamente. El nuestro se llama el lunfardo. Sí. El lunfardo proviene del hablar común de las personas, más sumado al de los presos de la cárcel, a los delincuentes. Sí, pero que más hablan que en todo, código. Sí, y pero más que todo los inmigrantes. Bueno, no, lo que sucede es que había un montón de inmigrantes que llegaban a la Argentina sin haber estudiado o aprendido o concebido la posibilidad de hablar en castellano. Sí. Entonces existían esos tanos, que yo saqué a la cosa esta diferente de poder hablar como un inmigrante que habló o que aprendió a hablar el castellano en la calle, ¿te das cuenta? A una persona que hablaba así, nosotros le llamamos que cocoliche. Que también vaya a saber de dónde sale la frase cocoliche. Y después se instalaron palabras del lunfardo que es raro que alguien diga... Mezcolanza del portugués. Sí, me voy a trabajar. Es raro que alguien diga así. Claro, a laborar. Me voy a laburar. Me voy a laburar. Porque venía de laborar del italiano. Exacto. Que prefería decir laborar. Estoy laborando. Entonces. Ahora, Pelusa, ahora cuando mirás lo que hace, por ejemplo... ahora se me va a la mente este genio que hizo Metegol, cuando ves esa película Campanella, eso es, perdón. Campanella, capo, sí. Capo recontra capo. Sí. En este momento está por hacer una serie con Mafalda, va a resucitar un montón de cosas del pasado, creo, así me lo han comentado, todavía no justamente en estos días yo tenía que ponerme en contacto con él porque yo trabajé en algunas cosas con él, muy poquito, pero él me conoce, sabe quién soy, y le iba a proponer, va a ser una serie con Mafalda. Ajá. Esto no quiere decir que lo va a copiar o lo va a plagiar Aquino, sino que va a resucitar Mafalda, porque Mafalda se fue Quino y ya el mercado dejó aparece de vez en cuando porque es muy recordable. Sí, en todo el mundo. Y bueno, lo mismo pasa con todos los personajes de García Ferré. Muerto García Ferré, se acabó es decir, hubo una serie de cosas que, bueno, no sé si lo debo contar, no debo. Sí, bueno. Desapariciones. Sí, y el derecho de autor y todo eso, ahora está muy controlado. Seguro, claro. Por ejemplo, vos haces la voz, queda registrada. Seguro, claro. Me acuerdo el juicio de... el famoso autor de La Misa Criolla, Ariel Ramírez, sí. Que alguien en Francia le copió la canción sí. Y se la plagió. Exacto. Y entonces él tuvo que hacer un juicio que duró muchos años, que finalmente ganó. Un genio, las voces de Pelusa Suero. Irrepetibles estos programas, vale la pena verlos. Saludos. No hablamos de Clemente. Te comiste Clemente. A ver, pongan a Clemente. A Clemente diciendo que hay que tirar papelitos, ¿no? Tiren papelitos, muchachos, claro. Porque Caloi tenía en la tira una tira gráfica en el Clarín, claro. En el Clarín, que llamaba Clemente. Pero llega el Mundial del 78 y Clemente pasó a la gran pantalla
de televisión proyectada que ahí detrás del arco de River. Y por lo tanto, esa pantalla apareció Clemente. Porque había una puja entre Muñoz, sí señor, José María Muñoz, y Clemente, donde Muñoz le decía a la gente antes que empezara el Mundial: por favor, no tiren papelitos, tenemos que demostrar que somos un pueblo culto, ordenado, limpio. Y Clemente desde la tira decía: muchachos, tiren papelitos, porque el papelito era la emoción. Al punto tal que cuando fue el Mundial, las papeleras, o una papelera en particular, regalaba unas resmas chiquititas de papelitos cortados a la gente. Y cuando venían los goles, ustedes, si tienen la posibilidad de ver lo que era un gol en el Mundial de Fútbol 1978, era directamente, se tapaba el cielo de papelitos y toda la cancha quedaba sucia. Pero que ¿quién puede expresar la alegría de un gol en un Mundial de Fútbol como el del 78, como se hizo acá? ¿Y por cuánto tiempo insiste la voz de Clemente? Bueno, también ocurrió que cuando murió Caloi ya no hubo quien lo continuara. Y el Clarín tampoco siguió o no repitió todas las tiras de Clemente, porque Clemente en cierto aspecto seguía la actualidad. Al no haber quien lo hiciera, murió Clemente. Qué pena. Pero yo sigo haciendo las cosas, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, otra de las particularidades. Yo arranco con Clemente con Caloi. Pero Caloi no quedaba conforme con lo que yo le presentaba. No. La primera cosa que me preguntó: ¿vos sos futbolero? Digo, no, me gusta el fútbol, pero no soy un tipo que sigue. No tengo esa cosa fanática de los futboleros. Entonces no lo podés hacer. Porque Clemente es el fanatismo absoluto. Digo, bueno, pero escúchame, yo tampoco soy una mujer. Y sin embargo, puedo hacer una voz femenina, ¿no te das cuenta? Y entonces me miró, no dijo nada y se fue. Volvió como al mes y medio y me dijo: probé como 40 tipos para hacer la voz del personaje, pero no la encuentro. A ver, vamos a seguir probando. Al punto tal que yo le digo: pero Caloi, ¿vos sabés cómo es la voz de Clemente? Me dice: sí. Le digo: probala. La probó, no le gustó y me dice: no, la voz de Clemente sos vos. Y ahí entonces una voz que quedó disfónica por gritar los goles de la selección. Bueno, Pelusa, muchas gracias por venir. Se nos fue la hora. Caramba. Y lo que pasa, la culpa la tenés vos por haber invitado a un charlatán. No, estoy seguro de que a la gente le encantó el programa. Muchas gracias por molestarte a venir. Gracias a ustedes, por favor. Viniste manejando, viniste con tu esposa. Apreciamos mucho este esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias. Cuando estoy a disposición de ustedes, para cuando se les ocurra. Bueno, tenemos que conseguir. Bueno, ojo, en el equipo nuestro tenemos personas dibujantes que trabajan con con dibujos animados. Sí, con otra vez se me va el nombre el actual, el que te está invitando ahora. Ay, qué cosa la vejez, ¿sí? Campanella. Campanella, sí. Claro. Bueno, hizo un largometraje muy lindo. Sí. Bueno, espero que le haya gustado. Me tengo que ir ya. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga. Chao, muchísimo gusto.